Lucas capítulo 13, el juicio de Jesús ante Pilato, empezando en el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Karina. A la voluntad de ellos. Bueno, pues estamos nosotros, no ha llegado. Estamos nosotros en el último juicio. Nos acordamos que son 6 juicios los que tuvo Jesús después de haber sido aprehendido en el Monte de los Olivos. Llevado primero con Caifás, que era el suegro, perdón, no es cierto, llevado primero con Anás, que era el suegro del sumo sacerdote en aquel tiempo, después con Caifás, el sumo sacerdote, y después con Caifás y el grupo líder de Jerusalén llamado el Sanedrín, en donde fue condenado como culpable por blasfemo, por decirse que él era Dios. Vamos a leerlo, está en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 66. Nuevamente tengo que estar navegando por todos los evangelios para poder capitular los diferentes detalles de lo que le pasó en esa noche a Jesús. Mateo 26, versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, después de esos 3 juicios religiosos, podemos llamarlos, en donde se le condena a muerte, tiene que ser llevado a un juicio ante el gobierno romano, porque ellos no pueden ejecutar a Jesús legalmente, dado que no tienen derecho a ello. Tiene que ser Roma el que dé esa sentencia. Y viene un juicio ante Pilato, en donde básicamente llegan los judíos y le dicen: pues condénalo. Y él dice: ¿qué ha hecho este hombre? Y ellos dicen irónicamente: si no hubiera hecho nada, no te lo hubiéramos traído. Pero no es suficiente como para una condena. Y empieza un juicio ante Pilato que vimos la semana pasada. Pilato está realmente empezando a sentir la presión, porque él sabe que Jesús es inocente. Y él quiere llevar a cabo la justicia romana. No puede
condenar a un hombre que él sabe es inocente. Y oyendo por ahí que Jesús es Galileo, entonces se zafa de esta situación terrible que está teniendo ante la presión muy fuerte de los líderes religiosos, que además incitan a la turba, al pueblo, que una vez decía Hosana el que viene en el nombre del Señor días antes, y ahora lo incitan a que ellos también estén a favor de la condena total a Jesús. No sabe qué hacer. Oye que es Galileo y dice, oye, pues si es Galileo, yo no tengo que estarlo juzgando. Es Herodes el que tiene el territorio de Galilea, y como Herodes estaba en Jerusalén en esa época, pues se lo manda a Herodes para tener un juicio ante Herodes. Y él, antes de mandarlo, Juan 18:38, da su veredicto a favor de Jesús. Juan 18:38, que dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún juicio. Lucas 23, versículo 4, Lucas 23, 4, dice, Lucas 23, 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Entonces Jesús es llevado ante Herodes, en donde hay un muy breve juicio, y realmente es una burla. Herodes, más que enjuiciar a Jesús, quiere pues tener un entretenimiento con él, a ver si nos das algún milagro, Jesús. Y esto lo vemos en Lucas 11, Lucas 23, 11. Lucas 23, versículo 11, en donde, bueno, desde el 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, porque decía que era rey, y volvió a enviarle a Pilato. Vemos que Herodes tampoco lo condena, sino al contrario, lo manda a Pilato de regreso. Pues esto no tengo nada yo que decir. ¿Cuál juicio? Este hombre no tiene ningún delito. Y en estos juicios civiles les es muy difícil a los líderes que ya están viendo la presión. En unas horas va a empezar la Pascua y tienen que terminar esta situación ahora que ya la empezaron. No pueden dejarla para más tarde, porque entonces puede el pueblo empezar a cambiar, puede haber una revuelta, puede haber muchos problemas. Tienen que acabar esto, y ahora sí van con Pilato, con todo, para que finalmente Pilato deba de dar su veredicto de culpable a Jesús. Vemos aquí en 23:15 de Lucas, ni aun Herodes, dice el versículo, ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces Pilato ya ha dicho varias veces que Jesús es inocente. Ha remitido Pilato a Herodes a Jesús, y Herodes también no le halla nada, y ahora lo regresan otra vez con Pilato. Este pasaje que vamos a ver en esta noche presenta este último juicio ante Pilato, el sexto juicio, que fueron muchos. Tenía que ser rápidamente todo ilegal para que fueran tantos juicios y que fuera tan rápido, entre unas cuantas horas, y poder condenar a Jesús y llevarlo a la muerte. Este último juicio también se lleva a cabo muy temprano en la mañana, pues fue tan rápido todo. El primer juicio con Pilato es temprano en la mañana, va con Herodes, regresa con Pilato y sigue siendo temprano en la mañana. Realmente todo está totalmente
totalmente ilegal. Es realmente irónico que el juez de todos los hombres está siendo juzgado por el hombre. Es totalmente irónico que el hombre condena a Jesús cuando es Jesús el que va a condenar al hombre a su destino eterno. Lo podemos leer ahí en Juan 5:22, en donde sabemos que el Padre le da la autoridad a Jesús para enjuiciar a los hombres. Capítulo 5 de Juan, versículo 22. 5:22 dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El que siempre había agradado al Padre. ¿Te acuerdas cuando Jesús se está bautizando con Juan el Bautista? En donde una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, viene también y está presente toda la Trinidad, Jesús bautizándose, el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Bueno, pues el Padre se está agradando de su Hijo, siempre de su Hijo, pero no agradaba a todos estos hombres pecadores. Aún hoy hay tanta burla acerca de Jesús. Es tan irónico, tan realmente triste ver que se le denomina el tonto de la colina. Tonto porque murió allá en una colina y la verdad hizo el ridículo, cuando no entienden que fue el hecho más trascendental y más maravilloso que el hombre jamás hubiera pensado tener. Porque en ese acto se abrieron las puertas del cielo para que algunos de los hombres puedan llegar al cielo, los que aceptan ese pago para con sus pecados. Juan 1:3 vemos también que realmente que están intentando matar, irónico, al dador de la vida. Marcos 1:3, Marcos 1:3, que dice: bueno, sí, dice el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El dador de la vida, siendo muerto por aquellos que recibieron vida. Realmente absurdo e irónico. Pero, sin embargo, no son ellos los que están determinando el matar a Jesús, ya lo hemos dicho. Es Dios el que había determinado desde antes de la fundación del mundo, en el concilio divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, determinaron que Jesús tenía que ir a la muerte a favor del hombre para que el hombre pudiera tener vida eterna. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2:23, que dice así. Hechos 2:23. A este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No, a Dios no lo agarraron en curva, no, a Dios no lo agarraron desprevenido o de imprevisto para nada, sino que esto estaba ya escrito en las profecías que Dios mismo tiene. Pero lo más sorprendente de este último juicio es el majestuoso silencio, aplomo y serenidad de Jesús ante todo lo que está pasando. Vemos un Jesús realmente impactando y metiendo miedo en los acusadores que tiene ante él. Jesús le está dando miedo a Pilato,
a Pilato mismo. Dice Juan 19:9, Juan 19:9, dice el versículo, Juan 19:9. Entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarle? Y en otro pasaje dice que le daba más miedo al ver a Jesús, que decían: es el rey de los judíos. Pilato no entiende muy bien, hay algo especial en este hombre, no sé si eso va contra mí, no sé si de repente pues su poder divino me va a hacer daño a mí. Y ya le tiene miedo ver a este hombre que realmente es sobrenatural. Marcos 15:4, en los pasajes paralelos de otros evangelios, vemos lo que está pasando en este juicio de Marcos 15:4, que dice, Marcos 15:4, otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Sí, realmente es majestuoso lo que está pasando con Jesús en estos momentos. Lucas lo llama Jesús, aquí en el pasaje que estamos estudiando. Vamos a nuestro pasaje, aquí de Lucas 23, y vemos que en el versículo 14, déjame ver, ¿no? ¿En qué versículo? En 14, Lucas lo identifica como Jesús en el versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y luego el 25, y les soltó, 22, y él les dijo por tercera vez: pues qué mal he hecho. Permíteme, no, es el 25, en donde Lucas le habla, que es Jesús, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicida, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pero es impactante ver cómo Pilato y también los demás no lo nombran, sino nada más le dicen: este hombre. No sé si por menosprecio o no sé por qué no pueden a lo mejor decir su nombre. Es demasiado fuerte el nombre de Jesús para todo lo que están pasando. Eso lo vemos en el versículo 14, ahí mismo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y luego el 22, les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Otra vez no quiere nombrar a Jesús. Bueno, la escena de esta fatídica situación que está pasando Jesús ante Pilato es ver a todos estos hombres corruptos tratando de condenar a muerte al Señor de la vida. Primera de Timoteo 6:13, Primera de Timoteo 6:13, que dice así, Primera de Timoteo 6:13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vaya oportunidad que tuvo Poncio Pilato de estar frente a Jesús mismo y hacer algo al respecto, pero realmente no hizo nada. Colosenses 1:16 dice, Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Jesús, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es Jesús, que está siendo pues maltratado, juzgado, condenado por el hombre. Bueno, en este pasaje que vemos el último juicio de Jesús y que es ante Pilato, vamos a ver 4 o 5 cosas. La primera es la declaración de Pilato. Hay una declaración certera. Pilato ya tiene que decir lo que está pasando. Señores, ¿por qué me están ustedes quitando el tiempo? Yo ya les estoy diciendo que este juicio se acabó. Y lo vemos aquí en estos primeros versículos de nuestra pasaje de esta noche, que es Lucas 23:13. Lucas 23:13 y que dice así, Lucas 23:13. Entonces Pilato, como diciéndole, entonces así como que, pues ya me harté, ¿no? Ya me cansaron, ya les dije, ¿qué más quieren? ¿Por qué me están molestando? Tengo mucha gente que me está esperando para otras cosas. ¿Por qué me quitáis el tiempo? Yo creo, ¿no? Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, es la primera vez que dice aquí, y también al pueblo, como que sale a un balcón, ¿verdad? Y hay muchísima gente allá afuera viendo todo esto o participando de alguna manera en lo que está pasando. No era un juicio privado para nada. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado que en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato declara contundentemente inocente a Jesús, como ya lo había hecho en el juicio anterior ante él. Pero la presión de todos estos líderes religiosos que tenían un verdadero odio contra él no cesa, y están presionándolo tremendamente para que él cambie su veredicto, sin poder hacer un juicio totalmente imparcial, sino nada más pues hacer porque hacían lo que querían cuando quisieran, ¿no? Pero él está tratando de ser realmente justo ante el título que tiene de gobernador de Judea, y ser justo. Dice, pues este hombre, no puedo hacer eso porque no hay nada. Ahora tenemos que entender un poco de Pilato para saber por qué está él, al recibir tanta presión, derrumbándose en sus convicciones. Número 1, este señor gobernador, que desde el año 26, como 5, 6 años, ya había estado gobernando esa región, cuando finalmente llega Jesús, y luego gobierna otros 5 años más o menos, bajo Tiberius, el César, allá en Roma. Era un hombre muy orgulloso, era un hombre muy terco, muy testarudo y muy cruel. Su orgullo le había causado ya muchos problemas. Todos los demás gobernadores sabían que, la labor de cada uno de esos gobernadores era mantener la paz en la región de los conquistados, y pues remitir los impuestos a Roma y nada más. Pero oye, no te metas en muchos líos y déjalos, si tienen un Dios por ahí, si hacen esto, déjalos en paz, con tal de que nosotros tengamos lo que nosotros estamos sacando de ellos. Pero Pilato no hace eso. Pilato empieza a insultar a los judíos con una bola de hechos donde se mete en muchos problemas en su vida. Terco, que le dijeron que no lo hiciera, pero lo hace. Una imagen de César en su entrada, para empezar,
como gobernador ahí en Jerusalén. Y lleva una gran imagen del César, y esto es idolatría para los judíos. No hagas eso, no te metas en ese lío. ¿Para qué lo haces? Y provoca fuertemente a los judíos. Y claro, hubo una revuelta y tuvo muertos y no sé cuánto, porque él dijo, pues claro que lo hago porque aquí mando yo, ¿no? Y no solamente eso, después usa el dinero del templo para el acueducto de llevar agua a Jerusalén. Y también hubo muchos disturbios y muchas muertes, porque se supone que ese dinero era para Dios. Bueno, era para Anás, pero ahí Anás se lo cuidaba un poquito, ¿no? Y se lo echaba a su bolsa. Y entonces hay miles de broncas. O sea, tú no estás respetando nuestras creencias, Pilato, y eso no está bien. Y entonces hay quejas a Roma, y cada queja a Roma pues se va montando contra él, y eso pues lo puede destituir e inclusive llevarlo a la muerte, porque pues te mandé para allá para que mantengas calma y haces todo lo contrario, pues no está bien. Y además, más adelante, él puso escudos, grandes escudos de honor al César, en donde el César era un ser divino. Y otra vez los judíos pues no aceptan eso, y tuvo que bajar esos escudos, porque pues los judíos ya estaban bastante molestos sobre la situación. Y además, bueno, pues mató una serie de galileos ahí en el templo, que eso sí está en la Biblia, aquí en Lucas 13:1, en Lucas capítulo 13, versículo 1, pues este señor cometía muchos errores y atropellaba mucho a los judíos. En este mismo tiempo, dice Lucas 13:1, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, realmente llevar la sangre de unos que él mismo mató y llevarla al templo, y bueno, era una idolatría tremenda. Entonces los judíos como que ya tenían muchas cosas contra Pilato. Llega el punto en que Pilato dice, me voy a empezar a portar bien, porque ya no quiero que lleguen más quejas al César. O sea, va a llegar al punto en que me puede ir muy mal. Bueno, pues era un orgullo tremendo el que tenía este hombre, pero llega a la conclusión de que una queja más y a lo mejor puede haber problemas para él. Entonces, pues aquí está ante Jesús, no sabe qué hacer, necesita una salida, ya lo intentó, ya lo mandó con Herodes, pues es bronca de Herodes, que Herodes vea, pero Herodes se lo devolvió, y pronto pues hay muchas cosas que ya no sabe qué hacer. Mateo 27:18, Mateo 27, versículo 18, dice, él sabía cómo estaba la cosa de este juicio, porque sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía que Jesús era inocente. Pero luego el versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces la presión seguía y se le estaba enmarañando a Pilato. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que él acomodó. Él trata de acomodar las cosas. Vamos a ver si puedo salir de esta sin meterme en muchos líos. Y lo vemos en Lucas, en nuestro pasaje, yendo a Lucas 23:16, que dice, le soltaré pues después de castigarle. Bueno, pues si le castigo, a lo mejor ya con eso basta y no tengo que mandarlo a la muerte. Y trata de acomodar las cosas, trata de satisfacer de esa manera al pueblo y de su hambre o de su sed de sangre. Y lo manda a castigar. ¿Sí? Pero bueno, el castigo que... Aquí yo creo que la palabra castigo está muy suavecita, porque los castigos que ellos tenían eran realmente mortíferos. Mucha gente moría
ahí en el castigo, ya no había nada que hacer, el castigo era muy fuerte. En el Antiguo Testamento decía que a un hombre no se le podía azotar más de 40 azotes, porque se moría. Entonces era una ley de los judíos que yo creo que Pilato respetó. Ahí en Deuteronomio capítulo 25 la vemos para que entendamos que pues ahí estaba y no se le podía dar tanto a los castigados, ¿sí? Deuteronomio 25:3, se podrá dar 40 azotes, mas no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Pero bueno, estos eran azotes. Una cosa es un azote con una cuerda, no sé, de piel o no sé qué, pero esto no era ya lo que estaban haciendo en los tiempos de Jesús, sino que había unas puntas de fierro y unos ganchos y no sé cuánto, en donde literalmente desgarraban la espalda de la persona que estaba siendo azotado, al punto de que pues ya se le veían todos los huesos y no sé qué tanto, era algo terrible, y él recibió la cuenta máxima. Y bueno, y no solamente eso, sino que pues se presenta otra vez ante Pilato, pero ya viene totalmente destruido. Ese ya no es un hombre, ya está desfigurado con tantos golpes, con tantas cosas que le hicieron, sin dormir toda la noche, y ahora con estos azotes era demasiado. Y él lo presenta ante el pueblo esperando que eso sea lo suficiente para que no lo tenga que llevar a la muerte. Juan 19, del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice, ahí en Juan 19, del 1 al 3, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y no sabemos que lo que sigue viene antes o después de otro truco que quiere utilizar Pilato, que es a lo mejor zafarse siguiendo una tradición que ahorita la vamos a ver. Pero dice el versículo 2 de 19, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, no sé si tú sepas o tú que ahora vas a ser médico, pues es muy fácil entender el gran dolor que trae punzadas o espinas muy grandes en la cabeza, en las sienes, y en donde le enterraron literalmente una corona de espinas, mofándose de él como una corona de rey, ¿no? Y luego lo golpeaban en la cabeza con un palo, ¿verdad? Pues incrustando más todas estas heridas en su cabeza. Mateo 27, del 27 al 30, Mateo 27, del 27 al 30, que dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, como mofándose de que tenía un cetro, ¿verdad? E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, ¿sí? Bueno, pues yo creo que ya para este tiempo está muy mal Jesús. Tenemos que asumir que es un hombre muy fuerte físicamente para poder aguantar todas estas cosas que hasta ahora ha tenido, ¿sí? Y entonces la tercera cosa que vemos aquí en nuestro pasaje es que, bueno, Pilato quiere salvarse. Dice: pues mira, ya le pegué, ya déjenlo, ¿no? Mira nomás cómo está, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero entonces dice: pues parece que no es suficiente. Lo podemos leer ahí en
En Juan capítulo 19, regresando a Juan 19, en el versículo 4, que dice así: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Cómo piensan ustedes que este hombre pudiera estar pregonando que él es el rey de los judíos? Mira cómo está. ¿Cómo puedes decir tú que es un rey poderoso? Y sale Jesús, y yo creo que no podía pues ni caminar ya ante lo que no puede, no ve, no sé, está totalmente muy mal. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: pues tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, parece que no puedo saciar a toda esta turba que tiene una verdadera orgía ya de sangre contra Jesús. ¿Qué más puedo hacer? Yo no quiero meterme en este lío. Si lo condeno, a lo mejor se quejan en Roma. Y si no lo condeno, pues también. Entonces estoy realmente ya en una trampa de la cual no puedo salir. Y entonces le viene a la mente una alternativa. Número 3, la alternativa. La primera fue la declaración, en donde lo declaró inocente. La segunda fue el acomodo, pues le voy a castigar para ver si ya con eso. Y como no tuvo ninguna respuesta, viene la alternativa. Y la alternativa la vemos en el versículo 17 al 19, aquí en nuestro pasaje de Lucas, que dice así: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Bueno, pues la tradición era de que en la Pascua se soltaba a un reo que andaba por ahí, ¿verdad? Y el pueblo es el que decidía qué reo. Y bueno, pero deciden por un hombre terrible, un hombre revoltoso, un hombre que le puede causar inclusive muchos líos a Pilato. Ya lo tenemos en la cárcel, pues ya no lo saquemos, o sea, porque va a salir, va a traer más broncas, voy a tener que mandar a la tropa y se va a volver a armar, y no es lo que yo quiero. Y sin embargo, el pueblo dice: pues ahora que tenemos esta tradición de que nos sueltes a uno, suéltanos a Barrabás, mas no a Jesús. Mateo 27, 16 y 17, Mateo 27, 16 y 17. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque se veía que por envidia le habían entregado. Versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Pues la multitud que días antes había clamado: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, al entrar Jesús como rey a Jerusalén, ahora se le había volteado totalmente y estaban pidiendo su crucifixión. Claro, auspiciados, claro, provocados por los líderes religiosos que querían el cambio, que querían la muerte de Jesús. Pues bueno, pues entonces Pilato dice: pues ¿y ahora qué hago? Ya intenté yo salvar a Jesús, porque es lo que yo debo de hacer. Ya no tengo salida. Estoy forzado a soltar a este revoltoso y realmente condenar a un inocente. Número 4, la apelación.
Entonces vemos a Jesús realmente hacer una apelación final, que en nuestro pasaje de Lucas 23, empezando en el versículo 20, dice, les habló otra vez Pilato. Pues ¿cuántas veces se los voy a decir? Queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Dice el pasaje, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Bueno, pues es que la verdad era de que los azotes no habían funcionado, la libertad de un reo en la Pascua para saltar a Jesús tampoco había presionado, y la presión ahora contra Pilato es máxima ya de los judíos. Ahora sí se le viene realmente el mundo encima. Juan 19, versículo 7. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le daba respuesta. Dice la palabra de Dios más adelante, en el versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Bueno, pues entonces sí, ya hay una probable queja a Roma que Pilato debía a toda costa evitar. Era realmente la cabeza de Pilato contra la cabeza de Jesús. Y Pilato dice, pues ¿sabes qué? Pues mejor que se muera Jesús, pero yo no quiero que sea mi cabeza la que tenga que